Empezamos. Buenas tardes, somos integrantes del Instituto de Estudios Filosóficos AC, instituto creado a partir de la eliminación de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, que se fusionó con la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades hacia el año 1990 y desaparición de la carrera de filosofía en dicha facultad en el 2000 dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bien, a raíz de eso creamos el instituto, que ha continuado a lo largo de más de 20, pues ya casi prácticamente 25 años, con la difusión y desarrollo de la actividad filosófica. En esta rueda de prensa agradecemos la presencia de los medios de información que están participando y les damos la bienvenida. Integrantes por ahora que nos acompañan de izquierda a derecha: el doctor Juan Antonio Aguilera Fasi, el doctor Pacheco Pineda, el doctor Raúl Chagoya y su servidor Juan José Ramírez. Vamos a participar cada uno exponiendo algunas ideas sobre la importancia del Día Mundial de la Filosofía y la filosofía en sí misma en la sociedad, en la vida del hombre actual y en el mundo contemporáneo. Y después de la ronda de participación de cada uno de nosotros de 3 a 5 minutos, vendrán las preguntas de los medios, y para cerrar finalmente con aspectos generales del instituto y la revista y al agradecimiento. Entonces daríamos la primera participación, por favor, al doctor de izquierda a derecha, al doctor Juan Antonio Aguilera Fasi. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Nuevamente, muy agradecido por la participación de los medios que nos apoyan en este evento tan importante. Quiero agradecer también la presencia de todos y cada uno de los compañeros que, con ese entusiasmo que les caracteriza siempre, pues aquí estamos, en pie y a la orden, como decimos por ahí. Quiero también agradecer mucho y reconocer, sobre todo de manera muy personal y muy efusiva, al maestro Juanjo, que gracias a él, a la iniciativa que él ha tenido, al valor cívico, al compromiso con la filosofía y sobre todo por el apasionamiento que él tiene por el conocimiento, agradecerle la oportunidad que nos brinda en este espacio a todos. Y lo personal, pues a mí ha sido de mucha utilidad, porque me ha permitido tener un impulso que para mí ha sido importante, ya que la filosofía nos instruye para poder pensar de la mejor manera. Recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Como tal, nuestro conocimiento es muy vasto, pero nos permite trazar un camino. No nos va a dar respuestas tácitamente, tenemos que esforzarnos un poquito en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la verdad. Y hoy quisiera compartir con ustedes un poquito de lo que a mí me ha inquietado mucho en lo personal. Es una parte muy pequeña, porque la filosofía, repito, es sumamente extensa, sumamente profunda, y no encontramos realmente un punto de decir hasta aquí termina el conocimiento, sino que cada día comprobamos más la utilidad que tiene, y justamente de eso quiero hablarles. Con frecuencia, compañeros, me preguntan las personas ajenas a estos estudios: oye, Juan, ¿y la filosofía para qué sirve? ¿Para qué me puede servir a mí en mi vida? Y a veces no podemos explicar todo el proceso de lo que es en sí la filosofía, pero de manera muy directa, muy sencilla, muy abreviada, pero que dé una respuesta satisfactoria. Les he dicho, por principio, la filosofía es un recurso importante para construir nuestro propio conocimiento de una manera que tengamos certidumbre, que tengamos certeza. La verdad, cualquiera que ésta sea, porque es muy amplia, pero en algún momento alcanzamos nuestra propia verdad. El esfuerzo de pensar, de analizar, de desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo que pueda tener claridad al ser expuesto a los demás es muy importante, porque da respuesta no solamente a nuestra propia persona, sino que además también da respuesta a muchas preguntas, a muchas interrogantes de la vida. Y la retórica
de una manera práctica, de una manera objetiva, nos da respuesta de la utilidad de la filosofía. La retórica, según estudios históricos, se puede decir que nació en sus muy remotos inicios en Sicilia, debido a una circunstancia en la que pobladores de un pueblo estaban litigando en función de un litigio, de un pleito, como decimos, entre particulares por algunos terrenos. Hay un personaje por ahí que empieza a establecer un diálogo y a justificar y argumentar de una manera muy persuasiva la razón por la cual deberían de darse los terrenos a una y no a otra persona. Y entonces en ese momento tiene nacimiento lo que conocemos ahora como retórica. Este personaje es Corax de Siracusa. Sucedió aproximadamente en el siglo V a.C. Y repito, fue por un asunto de litigios entre particulares, por situación de una pelea de terrenos y de propiedades en aquel entonces. Posteriormente tenemos el desarrollo con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, que ellos también introdujeron lo que conocemos como dialéctica. Bueno, volviendo a la retórica, en mis palabras, quiero compartirles una propuesta, podría ser una posible definición funcional. Es el recurso lingüístico que hace alusión a la capacidad de comunicar de manera verbal o escrita de una forma clara, lógica, objetiva, bella, con versatilidad y elocuencia, con un toque estético además, pero estableciendo posiciones de argumentación estratégica para de esta manera evidenciar la verdad por la cual está teniendo efecto pues el diálogo o la discusión, y así de una manera asertiva puede encontrar una forma evidente. Y ahora puedo citar, por ejemplo, hoy en día el recurso que se utiliza en jurisprudencia, que es a través de la argumentación jurídica y los juicios orales. De ahí pues tenemos también la oratoria, tenemos también la forma de poder persuadir más que nada para poder justificar nuestra argumentación, siempre tratando de conservar ese estilo de belleza en el lenguaje, en el estilo y sobre todo la claridad del pensamiento para justificar la argumentación. Pero entre otras cosas también es importante decir que no camina sola, sino que va frecuentemente de manos de la dialéctica. La dialéctica se propone encontrar la verdad a través de un pensamiento racional y crítico. En este caso la retórica lo que hace es persuadir, sobre todo la capacidad lingüística para persuadir, y se expresa también de manera oral o escrita. Muchas gracias. Hacemos el comentario de que se acaba de integrar el maestro Roberto Treviño Lozano, ex maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Coahuila, y también miembro del Instituto de Estudios Filosóficos. A continuación participa el doctor Felipe Pacheco Pineda. Muy buenas tardes, y me uno al reconocimiento a nuestro presidente del Instituto de Estudios Filosóficos de Coahuila, al profesor Juan José Ramírez Valdés, por inducir y conducir estos trabajos con perseverancia en este día. Creo que la principal felicitación, desde mi punto de vista, sería para él y todos los que estamos detrás de él, pero sobre todo para él. Mi participación breve va a ser la siguiente. No podemos excluir la filosofía en todos los saberes del ser humano, en todos absolutamente. De ahí que hay filosofía en la teología, filosofía de la religión, filosofía de la naturaleza, filosofía del derecho, filosofía de la educación, en todos los rubros de las tareas
ser humano está incluida la filosofía, no podemos excluirla. Y por sí misma, es decir, per se, claro que tiene su validez. En este momento yo quiero compartir una correlación, un análisis breve comparativo entre lo que es la filosofía que aplican dos psicólogos especialistas en psicología de la educación, especialistas en el lenguaje y en el desarrollo cognitivo y metacognitivo, que son luminares en estos haberes en el mundo. Uno de ellos es Jean Piaget, comparándolo con Vygotsky. Jean Piaget podemos establecer que él establece que el desarrollo filosófico y el desarrollo educativo del ser humano es de adentro hacia afuera, a través de modelos mentales y modelos de trabajo, y con una porción sistemática muy establecida que si seguimos en pie de lucha esos conceptos, tenemos resultados para quienes los practiquemos. Y él establece estas 4 partes fundamentales para el desarrollo. Número 1, él establece la asimilación, la acomodación, la adaptación y el equilibrio. Entendiéndose por asimilación es aceptar las realidades en su estructura, procesos o resultados. La acomodación implica, una vez que aceptamos las realidades, vienen los ajustes a esa estructura, procesos o resultados, y por lo tanto, en automático, si aplicamos asimilación y acomodación, viene la adaptación y por lo tanto mantenemos un equilibrio que aplica, que sea social, sea político, sea en salud, en todo aplica estos conceptos. Por otro lado, Vygotsky establece que la educación y el individuo aprende no de adentro hacia afuera, como lo propone Jean Piaget, sino de afuera hacia adentro, a través de la cultura, de la sociedad y del lenguaje. Vygotsky establece que como puede el individuo aprender de afuera hacia adentro es con interrelación. La interrelación hacia afuera es interpsíquica, interpersonal e intercontextual. Y luego hacia adentro no excluye el estar con metacognición, no excluye estar con mentospección, como lo establece Daniel Siegel, y esa mentospección consiste en tener interrelación también psíquica, personal y contextual. De tal forma que con esto, mi comentario con esto concluyo, queda en que no podemos excluir el amor al conocimiento, a la sabiduría, que es la filosofía, en la educación. Y como ello tenemos a grandes personajes, como lo he citado, Jean Piaget y Vygotsky. A continuación, el doctor Raúl Chagoya Albán va a dar su punto de vista sobre el Día Internacional de la Filosofía y su importancia para la sociedad actual. Pues resulta que la filosofía la empezaron los griegos, como muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que aprender de los griegos todo el tiempo, y de ahí se regó su estudio por casi todo el mundo. Y resulta que en el reino de Marruecos se reunían al principio de cada año, en el 2002, 2003, 2004, y en el 2005 llegaron a la conclusión: no, es demasiado tiempo el que nos hemos tardado en darle un día especial a nuestras actividades. La filosofía merece tener un día especial para recordarla en todo el mundo. Entonces se reunieron un máximo de 70 países para el día 3 de enero del 2005 y dijeron: pues vamos a dedicarle el tercer
jueves del mes de noviembre a la filosofía. Y dijeron, bueno, pues sí, lo hemos discutido demasiado y así queda. Tercer jueves de cada mes de noviembre. Y es importantísimo porque pues hemos visto de lo importante que es para todo el mundo la filosofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezaron a ver de que pues Muchas gracias. todo el mundo tiene que saber que debemos de ser dignatarios de tener y defender a los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más importantes es la educación que merecemos todo ser humano que está pisando esta tierra, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué nos sirve la educación? Pues porque la educación nos enseña a defender todo lo que tenemos derecho y como seres humanos, ¿verdad? Y de tal manera es que al tener desarrollo de la personalidad humana con la educación, nos favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad. Entonces, nosotros que perseguimos la verdad, que somos amantes de la verdad por sobre todas las cosas, amamos la filosofía y unos a manera totalmente profesional y otros simplemente como personas que cursamos, que pasamos por la universidad, nos sentimos obligados a saber cada día más sobre filosofía y nos acercamos a las personas que están más preparadas, como nuestro compañero Juan José. Esto es todo a lo que yo me quiero referir. Que ese es el seguir celebrando el Día Internacional de la Filosofía, el tercer jueves de cada mes de noviembre. Muchas gracias. A continuación va a participar el compañero Roberto Treviño Lozano con su opinión sobre la importancia de la celebración del Día Internacional de la Filosofía.
como dice Raúl Chaboya, el tercer jueves del mes de noviembre de cada año desde el año 2006. 2006, sí. Entonces, básicamente lo que quiero aportar es que los intentos por mejorar la filosofía no han fructificado ni fructificarán, porque es eterno. El anhelo de saber, el anhelo de sabiduría, lo que significa filósofo, amigo de la sabiduría, pues es intrínseco al ser humano, ¿verdad? De tal manera que aquella observación que tuvieron en la rectoría respecto a la filosofía y que finalmente pues, quedó nada más letras y filosofía quedó destruida, cosa que también es un contrasentido porque es filosofía y letras en todas las universidades de nuestro México, ¿verdad? Bien, segundo punto, es importante que acentuemos nuestra filosofía. Hay una historia de la filosofía en México que debemos desarrollar nosotros, que estamos metidos en esto. Hay filósofos importantes, incluso llegó a criticar a Carlos Marx con argumentación Antonio Caso, etcétera, etcétera. De tal manera que es muy importante que mantengamos, como dice Alere Flama in Veritatis, alentar la flama de la verdad, porque de otra manera nadie lo va a hacer. Díganme quién va a hacer eso. Cada quien anda en sus rollos, en la búsqueda del dinero, en la búsqueda de los placeres, y el filósofo no es que es, simple y sencillamente se trata de lo que significa Aristóteles, que busca en todo el término medio. Y últimamente averigué el Roberto qué significa eso. Porque busca en todo el término medio, pero parece mucho. El tercer punto. Si nosotros no hacemos el esfuerzo por mantener la última plataforma que nos dejaron para poder expresarnos, ¿a dónde vamos a dar? ¿Verdad? Es nuestra responsabilidad total mantener viva esta institución, ¿verdad? Empezó como colegio de filósofos de Coahuila y luego Juanjo puso ahora el nombre de Instituto de Investigaciones, revista del Instituto de Estudios Filosóficos AC. Bien, eso es lo que quería aportar. Bien, muchas gracias. No me aplaudieron, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Bueno, en lo que respecta a nosotros, podríamos hacernos también varias preguntas, ¿no? Hay que considerar que nuestra cultura occidental es de tradición judeocristiana, pero tiene raíces grecolatinas. ¿Qué significa esto? Pues significa que la filosofía que nació en Grecia, en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo, en las ciudades esteo-griegas, preguntándose y planteándose los grandes problemas del universo, de la naturaleza, del hombre, de la sociedad, en todos los aspectos, en lo material, en lo espiritual, en lo interno, en lo externo al hombre y a los pueblos. Son nuestras bases, nuestros orígenes, nuestras raíces. Y por algo continúa, que ha continuado miles de años después. Bien. ¿Por qué entonces estamos celebrando la filosofía y por qué se aceptó en el pleno de la UNESCO a partir de la iniciativa que hacia el año 2004-2005 presentó la Secretaría de Cultura de Marruecos? Fíjense, un país africano del noroeste de África, hizo la iniciativa, aunque ya celebraba desde el Acuerdo de París, desde 1995, me parece, el Día de la Filosofía al interior de la UNESCO, para aceptarse por más de 90 países que se celebrara el tercer jueves de cada año
del 3 jueves del mes de cada año desde el año 2006. ¿Bajo qué argumentos? Bajo los argumentos de las grandes declaraciones sobre los derechos humanos, de la Carta de los Derechos y Deberes de la humanidad, de los derechos del hombre y los ciudadanos desde la época ilustrada, como fundamento y como marca de referencia. Ahora, ¿por qué es importante que se siga fomentando el pensamiento, la teoría práctica de la actividad filosófica? Pues como madre del pensamiento universal, porque es un arma del pensamiento del hombre, de la sociedad, para transformar al hombre, a los pueblos, a la humanidad en su conjunto. Quiero informarles a ustedes que el día de ayer y el día de hoy, nada más y nada menos que en el mismo Senado de la República, por iniciativa de la Presidencia de la República, se celebró y se está celebrando, tanto en el Senado de la República en México, como en el Instituto de Investigaciones de la UNAM, el Día Mundial de la Filosofía, con la presencia del rector del UNAM, Lomelí, y de la directora de la Facultad de de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque estos eventos de conmemoración del Día Internacional o Día Mundial de la Filosofía, en este momento y durante todo este día, y desde ayer, en el caso de México, se está realizando a nivel mundial. Pero no es gratuito. El impulso, los bloqueos, los ataques a la filosofía de manera directa como indirecta, es la lucha, podríamos decir incluso de la ignorancia contra el saber, del más poderoso contra el más débil, y podríamos darle muchas interpretaciones. Nosotros, en el caso nuestro, lo vemos, no sé con la ven aquí los compañeros, si hay algo que va a salvar al hombre en este mundo loco, esquizofrénico, posmoderno, confundido, extraviado, problemático, definitivamente que es la filosofía. Porque la filosofía nosotros la entendemos, su servidor, como una propedéutica, como una talva de salvación de la humanidad. Si no hay filosofía, no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no hay desarrollo de conciencia. Y si no hay desarrollo de conciencia, el hombre está perdido. Regresa a ser un bárbaro, un salvaje o incluso hasta una bestia. Que a veces lo reflejamos en los grandes conflictos y problemas de la humanidad, de hambres, de guerras, de racismo, de discriminación, de arbitrariedad del hombre contra el hombre, como decía Hobbes, hominis locus hominis. Y también la filosofía es importante porque es una especie de sendero hacia el pleno desarrollo del hombre y la sociedad. Podríamos decir también que es un seguro para una sana vida y existencia del hombre y del ser humano. Los temas que propuso la UNESCO para este Día Internacional de la Filosofía se centraron como propósitos fomentar el pensamiento crítico. Quien no tiene un pensamiento crítico está condenado al dogma. Quien no tiene un pensamiento crítico como facultad del entendimiento humano está condenado a ser manipulado y títere de las diversas ideologías y demás formas de pensamiento de los demás. Promover también la comprensión del mundo. ¿Quién tiene ahorita una idea de lo que pasa en Europa, en Asia, en África, en América Latina? ¿Quiénes luchan? ¿Contra qué problemas y por qué causas? Y participan en sus soluciones. ¿Qué hacer para la tolerancia y la comprensión entre culturas, entre hombres, en pueblos? Y para fomentar una cultura de cooperación, de entendimiento, de fraternidad y de paz. Conflictos en el Sahel, conflictos en el Sudán, conflictos en Gaza, conflictos en Ucrania y conflictos militares, no nomás económicos, políticos, que ponen a veces en peligro la paz de la humanidad.
Por eso se necesita plantear los temas en estos espacios de la conmemoración del Día Internacional o Día Mundial de la Filosofía sobre el desarrollo de valores para atacar la desigualdad y las injusticias sociales, repensar los fundamentos morales, ¿verdad? Examinar los valores y los principios necesarios, no nomás para las personas, sino para los políticos y para los gobernantes y para el pueblo en general. Se necesita contribuir todos para un desarrollo sostenible y financieramente hacerlo posible. Sostenible en cuanto al cuidado del medio ambiente, al desarrollo económico y el reparto equitativo y justo de la riqueza, no nomás entre personas y países, sino entre la humanidad en general. Porque si hay pobreza, si hay marginación, si hay problemas de migración, si hay problemas de inseguridad, si hay problemas de desigualdad, es porque hay causas que no han sido atacadas adecuadamente, tanto por políticos como gobernantes como funcionarios. ¿Qué les cuesta a los verdaderos o a los efectivos o reconocidos organismos internacionales hacer su función de vida y que los integrantes de esos organismos acaten los acuerdos y que no pongan trabas sobre los problemas del medio ambiente, sobre los problemas de la paz, sobre los problemas de los más medios, sobre los problemas de inteligencia artificial, sobre los problemas de cooperación internacional, sobre los problemas de desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Qué les cuesta contribuir a un futuro de paz, de armonía y de cooperación? ¿Y qué decir de la preocupación por la juventud y su futuro? Asegurar la educación, la cultura, su formación con valores dignos y sanos. Y también, ¿por qué no?, contribuir de manera solidaria, de manera colectiva a una mejor gobernanza mundial. Miren ustedes, nosotros la filosofía la entendemos como una especie de propedéutica, porque es la única alternativa que puede solucionar muchas de las problemáticas de la sociedad moderna, del mundo actual. Y no estoy pensando nada más en Saltillo, en Coahuila o en México. Estoy pensando en América Latina, en África, en Europa, en Asia. Estoy pensando en la humanidad. Con tristeza leí que en el caso de Saltillo, de Coahuila, perdón, estamos arriba del 10 punto y tantos de suicidios por cada 100,000 habitantes, cuando la media es 6.8 a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el asegurar que no se rompa el tejido social? ¿Dónde está asegurar que no haya tanto divorcio, que no haya tanto drogadicción, que no haya tanto alcoholismo, que no haya tanta desintegración familiar? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo las instituciones educativas, las instituciones culturales, las instituciones de los más media, los mismos gobiernos, las instancias públicas y privadas? ¿Qué están haciendo? Tenemos ahora menos libertad, aunque se presuma. Estamos como sujetos sujetados, pero nos sujetan las diversas instituciones y los diversos mecanismos de poder, porque no somos capaces de ejercer nuestra libertad. Vivimos en ese contexto conflictivo con menos tranquilidad, con menos paz y menos armonía. Los tiempos se aceleran, los espacios se acortan, hay menos estabilidad. Las emociones, los sentimientos, producto del contexto en que vivimos, nos deprimen, nos entristecen. Hay angustia, hay miedo. Y ante esa angustia y a ese miedo, a veces buscamos los grandes líderes, los grandes estadistas, los grandes gobernantes, que a veces caen en el fundamentalismo y en la manipulación. Tenemos como causa de ese sufrimiento la vida acelerada. Hay locuras, hay accidentes. Estamos acompañados aparentemente de los medios, de la convivencia, de la informática, pero en realidad estamos solos. Se acaba de anunciar que Elon Musk, una de sus empresas, acaba de crear un celular que se comunica directamente
con Starlink y ya no va a necesitar incluso ni recargar la batería, pero él va a estar conectado, ese celular, a nivel mundial. No van a estar de torres ni de otros satélites, directamente, sin estar pagando renta, sin estar pagando mensualidades, pero lo va a conectar con Neuralink. Entonces, mecanismos de control, mecanismos de manipulación, porque va a saber quiénes somos, qué hacemos, con qué nos comunicamos, con quién nos comunicamos y cuál es nuestra forma de pensar y de ser. Eso es comunicación, en donde los que quisiéramos una comunicación directa de diálogo no se puede realizar. Todo eso que decía Marshall McLuhan se está cumpliendo y no somos capaces a veces de aplicar los filtros de la comunicación de los que habla o ha hablado Noam Chomsky. Nuestras conductas son vacías, son huecas, frívolas, vanidosas, consumistas, enajenantes, porque estamos como sujetos sujetados a las leyes del mercado y a la manipulación. Pensamos que nuestra felicidad está en las cosas materiales, cuando no es así. Los vacíos y los huecos existenciales queremos llenarlos con cuestiones de posesión de objetos, cuando en realidad no nos llenan esos huecos de esa manera. Entonces, luchamos, como decíamos aquí en el grupo, por la búsqueda de nuestra identidad. Y la identidad no nada más como personas, la identidad como pueblos, la identidad como cultura. No sabemos en realidad quiénes somos, qué estamos haciendo, y carecemos a veces de un proyecto existencial, de proyección al futuro, respecto a lo que más nos conviene ser. Entonces, ante esta situación, definitivamente vivimos una sociedad esquizofrénica, una sociedad de lo cómodo, de lo agradable, donde se es algo, pero al mismo tiempo no se es, donde disfrutamos de algo que en realidad ya no queremos disfrutar, donde lo que queríamos ya no lo queremos, confundidos, desorientados, perdidos. Consumo, droga, suicidio, espectáculo, más media, aislamiento, ciberespacio y más media que nos controlan, violencia, ruptura del tejido social, como decía, y todo eso como producto de un contexto que a veces malinterpretamos, y como lo malinterpretamos, también lo mal vivimos y también a veces lo mal transformamos. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, viendo lo que dice Juan, que la filosofía es el estudio e investigación de todos los problemas, de todo en su orden total. ¿Qué significa? Que la filosofía no deja ningún tema sin ser investigado. Por eso es estudio e investigación de todos los problemas, de todo en su orden total. Debe haber un orden. Vamos a empezar principalmente por Dios, luego el hombre, luego la sociedad y las interrelaciones que tienen esas creaciones. Bueno, como segunda parte del programa, les invitaría a los más media, a los medios que están aquí presentes, tanto de las redes como de la compañera ¿de qué periódico? Diario de Coahuila. ¿Diario? Coahuila. Sí. ¿Tú eres de Zócalo? Zócalo. No, él es de más media. De más media. Les agradecería mucho las preguntas que nos quieran formular, tanto en lo general como en lo particular a cada uno de nosotros. Muy bien, la primera pregunta que tienen es: ¿por qué nació el Instituto de Estudios Filosóficos AC de Coahuila? Y asimismo, la historia de la revista crítica. Bueno, primero, sí voy a hacer la votación. Primero, cerramos la escuela de filosofía. Y nos estuvimos de acuerdo, cuando estuvimos que por poquito, por un pelito de pago ya estaba en la universidad. Pero hablemos remito, somos el político, denos chance. ¿Saben lo que digo? Pues es que es una orden de ley. Que cerremos esa escuela. Bueno, y letras también, no, nada más filosofía, porque letras pues es para divertir, entretener, programas, comedias, etcétera, etcétera. Y esa la dejaron libre. Ahí empieza. Alberto H. Sherman, por primera vez en mi vida, aceptó un cargo
fui secretario del Colegio de Filósofos de Coahuila y Alberto era el presidente del Colegio de Filósofos de Coahuila. Luego Juanjo dijo, bueno, vamos a hacer esa partición, va a haber un Colegio de Filósofos de Coahuila y un Instituto de Estudios Filosóficos. Asociación civil, es muy importante eso. ¿Sí saben lo que es una asociación civil? Que no tiene un carácter político o en el sentido ya incisivo de violencia, sino más bien tratar de comunicarse, a ver en paz. ¿Verdad? Bueno, tratando de complementar un poquito más la pregunta, miren ustedes, aquí traigo esta invitación, Universidad Autónoma de Coahuila, y la fecha es invitarnos a la ceremonia de la inauguración de los cursos de la Facultad de Filosofía y Letras el 23 de noviembre del 81 a las 6 de la tarde en el auditorio Antonio Guerrero y Castellanos de la Facultad de Jurisprudencia. El rector, Óscar Villegas Rico. El coordinador de la facultad, licenciado Alberto Olache Ferro. La escuela empezó en el 81. Siguió hasta el 90 cuando se fusionó con la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades, argumentando que había pocos alumnos. Cuando muchas escuelas de filosofía a nivel nacional, facultades de filosofía y letras han implementado otros programas, pero han continuado. Por ejemplo, en UNAM se tiene estudios latinoamericanos, cultura, estudios sociológicos, pero vinculados con la filosofía sin que desaparezca la filosofía. Después, en el 2000, y esto estuvo definitivamente, hay que decirlo, estuvo conectado con Fox. Vicente Fox, cuando ganó las elecciones, traía la espada desenvainada, quería no nada más desaparecer las carreras de filosofía a nivel nacional en todas las universidades, quería eliminar todos los contenidos humanísticos, filosóficos, lógicos, éticos de las escuelas preparatorias. Y eso lo hizo porque era un tecnócrata. Entonces, en el 2000, afortunadamente las organizaciones de filosofía de la UNAM y otras universidades a nivel nacional protestaron y ya no se hizo nada como pretendía esta persona. Nosotros, no sé si ya lo dijo Roberto ahorita, en el 2000, 2001 nos empezamos a reunir, otras maestras, como grupo para crear cursos, seminarios y sobre todo la posibilidad de una escuela de filosofía. No lo logramos, pero logramos continuar con el proyecto, con dos grupos, el del Colegio de Filósofos del Instituto de Estudios Filosóficos, que continuó ya sacando hacia el año 2003-2004 la revista Crítica, que es esta, sí, que siempre trae una portada de un tema griego, un pensador o humanista, un tema de una mujer, que es muy importante, científica, humanista, y un tema de carácter cultural, antropológico, indígena o mexicano. Entonces, continuamos con la revista. Lo importante es que la revista es autónoma. Nosotros, los miembros, que ha habido muchos, ya murieron como 4 o 5, aquí están los que han fallecido en el directorio, los que participan, hay colaboradores con artículos. Nosotros mismos la autofinanciamos, nadie nos la paga. Ningún político corrupto, ningún empresario, ningún mecenas nos la financia. Eso nos da seguridad y autonomía. Y desde el 2001 hasta la fecha hemos continuado como grupo. Ahora, ¿qué pasó? De esa manera nació el Instituto de Estudios Filosóficos y la revista Crítica. ¿Quiénes son los autores? ¿Cómo se estructura? Los autores generalmente somos nosotros, personas con estudios de maestría y doctorado, con estudios universitarios. No quiere decir que no puedan participar personas que no sean
tengan carrera universitaria u otros estudios, no, está abierta para todos. De hecho, lo que se pide es que participen en el grupo, cooperen con lo que puedan cooperar con la revista y escriban. Es lo único que hemos pedido. Entonces, regresando a lo inicialmente planteado por todos, ¿por qué hemos subsistido y continuado como grupo? Pues por una cosa muy sencilla, porque le tenemos amor al saber. Y el amor al saber es el amor al hombre, a la naturaleza, al universo y a la humanidad. Es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos con la siguiente pregunta. Y viene siendo esta: ¿cuál es el origen del aniversario del Día Internacional de la Filosofía? Pues el que yo les había manifestado, que después de que tantos años ha existido la filosofía, pues no va a dejar de existir. Pero no le habían dado la importancia a darle un día internacional en el año, hasta que el Principado de Marruecos fueron los que insistieron mucho, desde el 2002, 2003, 2004 y en el 2005, el 3 de enero precisamente de 2005, la Sociedad de Marruecos e invitados, que tenían muchos invitados de Europa y de ahí mismo de África, optaron por dejar el tercer jueves de cada noviembre de cada año para que fuera el aniversario de filosofía en el mundo. Muchas gracias. Pasaremos también con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la objetividad de la retórica? Yo puedo contestar a eso. Sí. Primero, la retórica nace junto con los griegos, hace una especie de crítica despectiva. La retórica busca persuadir, ¿verdad? La filosofía busca la verdad por sí misma. Sí, si me permiten complementar un poquito la información y reiterar nuevamente el agradecimiento a los medios que nos acompañan. Muchísimas gracias por el apoyo para difundir todo este conocimiento y este momento tan importante para todos nosotros. Bueno, la retórica es un recurso que en nuestros días hemos comentado ha encontrado gran utilidad en el contexto de la jurisprudencia, particularmente en lo que es el desarrollo de los juicios orales, dado que ayuda a fortalecer y a presentar una argumentación. ¿Cómo es la argumentación o cómo es lo que este recurso provee o utiliza? Primeramente, recordemos que es una comunicación estratégica, tanto lingüística con expresión oral como con expresión escrita, con fundamento en el razonamiento lógico y que se apoya en gran manera en el silogismo, y por tanto es una estrategia de comunicación que va a dar como resultado la demostración evidenciada de la verdad que propone. Esto de manera objetiva pues lleva precisamente a que se puedan dar de manera muy práctica la efectividad de la defensa de los juicios orales. Pero aparte también, para todas las personas, pues esto que estudiamos filosofía, esto nos sirve mucho porque nos permite ir teniendo el desarrollo de un pensamiento, de un razonamiento constructivo.
que nos dé certidumbre para poder alcanzar la verdad que hemos perseguido de manera particular. Y pues tiene aplicación en todos los ramos del conocimiento. Y decíamos que se complementa de manera muy propia con lo que viene a ser la dialéctica. La diferencia entre una y otra prácticamente es que la retórica intenta sobre todo persuadir a través de la argumentación con fundamento, y la dialéctica es la búsqueda de la verdad precisamente a través también de un pensamiento crítico, analítico, de un pensamiento, llamamos filosófico, en el sentido de su amplitud, por la amplia visión que tiene, recordando que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos con la siguiente pregunta, y es si ustedes podrían mencionarnos 2 o 3 exponentes de la filosofía educativa. Sí, al respecto, si me permiten contestarla, cito a 3 exponentes que son psicólogos de la educación, que inclusive le inteligen a la psiquiatría misma sin ser psiquiatras, pero son expertos en lenguaje, en cultura, en sociedad y desde luego en filosofía educativa. Cito al primero, que es Hal Rogers. Él enseña la metodología para tener aprendizajes significativos por instrucción, y esto significa que hay que desarrollar la experimentación, la estructuración, la especificación y la retroinformación. Cito al número 2, que es Jerónimo Brunner, de ascendencia judía, Jerónimo Brunner, y él dice que el aprendizaje debe ser por descubrimiento. Esto consiste en explorar, analizar y procesar toda la información. Y por último cito a Alberto Bandura, que también de ascendencia judía, dice que el aprendizaje es por imitación. Es decir, hay modelos dignos a imitarse, sean sociedades, sean países, sean culturas, sean individuos, sea la ciencia, etcétera, etcétera. Y él establece la sistematización para que se dé esto. Y número 1 consiste en la observación, la atención, la reproducción de modelos o de conductas, la memorización y desde luego la imitación. Es lo que pudiera decir. Muchas gracias. Bueno, mencionaron ahorita que ustedes son los creadores de la revista. Más o menos, ¿cuántos años ya tienen perdón, más o menos cuántos años tienen ya siendo autores de la revista, y dónde podemos encontrarla, o si está abierta al público en general, dónde es donde el público puede encontrar las revistas? Bien. La revista se edita por el grupo desde que se creó el grupo 2 años después. Es una revista totalmente independiente, no está comprometida con ningún tipo de ideología, credo o postura política ideológica. Eso significa que los diversos compañeros que colaboramos nos respetamos en nuestra manera de pensar y de expresarnos. Libertad de expresión y libertad de manifestación de ideas, y de igual manera lo defendemos en las reuniones quincenales que tenemos pues desde hace 24 años, ¿verdad? 24 años. La revista la pueden conseguir en algunos puestos de periódico aquí en Saltillo o aquí mismo en el Instituto de Estudios Filosóficos, que también ponemos un letrero en Abasolo Norte, 1645A. Sesionamos los días viernes de cada 15 días, un viernes sí y un viernes no, a las 2:30 de la tarde. Dura 2 horas la reunión, a las 5:30. Y también esos temas que presentamos cada uno, o que personas de México, de Torreón, de aquí mismo Saltillo, nos mandan por internet, que también podrían mandarnos por internet los interesados a los correos de los participantes ahí. Discutimos esos temas, se corrigen o así se quedan, y posteriormente los mandamos a la imprenta. Estamos editando ahorita 1000 revistas que se distribuyen a nivel estatal, a nivel nacional, e incluso algunas se van hasta a nivel extranjero. Más o menos, ¿qué temas maneja la revista? ¿Cuáles son los preferidos, digamos? ¿Cuáles son los tópicos que más siguen para los textos que redactan? Bueno, déjenme comentarse
comentarles yo esto. Mira, hay la portada, los niños héroes de Chapultepec, o sea, le damos mucha importancia a la historia. La comentamos, la discutimos y se las ponemos en sus manos para que nos critiquen también, ¿verdad? No nos sentimos los dueños de la palabra en su totalidad. La revista trae historia, filosofía, poesía, ética, economía y mucho sobre la política nacional e internacional. Y nos sucedió un detalle un poco curioso que yo estaba vendiendo una revista y me dice la persona a la que se la entregué, dijo, pero entonces ustedes son más que nada religiosos, ¿verdad? Pues sí, casi todos creemos en Dios, podrá haber ateos, pero no, lo que pasa es que había otro compañero que se encargaba de editar la revista y él metía todos los temas religiosos que se le ocurrieron. Entonces, en esa ocasión había 6 temas religiosos y yo le dije, no, mire, por favor, quítate de tu mente de que nuestra revista sea puramente religiosa. Se va a seguir escribiendo artículos religiosos, pero les diré como dice el presentador de Sacro y Profano, nuestro programa habla de religión, no es religioso, y nosotros también hablamos de religión, pero no somos religiosos todos. Y yo hice la propuesta esta, de que si se va a seguir incluyendo artículos religiosos, pues que haya 1 o 2 por cada revista, para darle la oportunidad a todos los demás temas que se merecen tener la revista. Una pregunta, perdone, ¿por qué preguntaba eso? ¿Le interesa algún tema en particular? Bueno, nos vas a saber. Nos vas a saber por todo Es interesante la filosofía y no entiendo cómo. Bueno, sí llegué a tener nociones, o sí llegué a, por ejemplo, en el nunca he tenido un amplio conocimiento de, o siento que no me ha aplicado, o no sé si es algo que no comprendo muy bien que digamos. No te preocupes, vamos a culpar a los rectores de la universidad que desaparecieron la carrera de filosofía y hay varias generaciones que no saben ni jota de lo que es filosofía, ¿verdad? No vamos, qué bueno que nos preguntaste eso, porque yo creo que nos vamos a proponer a no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Y para insistir, de ser posible, hasta la capital,
para que se vuelva a instalar la Facultad de Filosofía y Letras también. No se contraponen, ¿verdad? Pero que de plano nos corten la filosofía es casi inconcebible, ¿verdad? Así como los libros de primaria que estaban quitando el civismo, la ética, la religión, la historia y un montón de cosas que quitaban, y pues son errores de nuestros gobiernos, ¿verdad? Que tendremos que ir luchando por corregir. En realidad la revista tiene temas muy diversos, este es el número 34. Temas de psicología, temas de medicina, temas de arte, como la poesía, temas de salud, temas de cultura general, temas de política, temas de pensamiento como los aforismos, temas culturales, temas de información de política administrativa, temas muy diversos, dirigidos a la juventud, temas de psicología, debido a la amplitud de lo que es la filosofía en los aspectos del conocimiento general, pues abarca ciencia, tecnología, cultura, artes, el saber en general. Entonces, y debido al perfil de nosotros, por ejemplo, el doctor Fassi pues es medicina, el doctor Pacheco, aparte de medicina y cirujano, es poeta, literato, el doctor Chagoy es traumatólogo, Roberto Treviño psicólogo y filósofo, su servidor también, soy educador, pedagogo, filósofo, entonces ahí se proyectan los temas que escribimos. Y los escritores externos, psicólogos, educadores, doctores, físicos, que también colaboran con la revista. Sí, hay varios que colaboran con la revista de aquí de la región. Y tenemos a un amigo de la capital que es un psiquiatra muy destacado, que nos manda todo el tiempo un tema para cada revista. Y se lo recomiendo mucho si tienen la oportunidad de ver la revista. Bueno, pues si ya no hay preguntas, les agradezco mucho su Sí, ahorita. Por la atención que Sí, ahorita. Por favor. Agradecer mucho su participación, su asistencia, tanto al ingeniero de los más media, en las redes, como a usted, que es representante del diario. Y muchas gracias. Muchas gracias. Veamos. ¿Cómo se llama? Ana Gómez. Muy bien.